Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, ¿qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, ¿no? Se escondieron, trataron de ocultarse. Con la caída del hombre se convirtió en un pecador cobarde, que siempre pretende evadir la responsabilidad que tiene en el juicio de Dios. Y aunque ya han pasado miles de años después de ese primer pecado, pues la historia nos muestra que el hombre sigue exactamente igual, ¿no? Que el hombre no ha cambiado en ese sentido. En vez de correr a Dios para arrepentirse de su pecado, el hombre huye de Dios, igual que en el huerto. Y ahí es de donde viene verdaderamente el ateísmo. El ateísmo es el hombre huyendo de Dios. El hombre no quiere ser responsable ante la justicia de Dios, ante la verdad de Dios. ¿Y cuál es la solución que opta? Pues la de sacar a Dios del medio, ¿no? A sacarlo de la ecuación. Y es lo que ha intentado el hombre por todos los medios posibles, ¿no? El hombre no se quiere sujetar a Dios y lo que intenta es sacar a Dios de la ecuación, con todos sus recursos. Y eso es lo que filosofías como el humanismo, como el materialismo, como el nihilismo han propuesto al mundo, ¿no? Sacar a Dios de la ecuación, quitarlo del medio y que podamos vivir sin Dios tranquilos, dicen ellos, ¿no? Uno de sus exponentes fue un filósofo alemán llamado Friedrich Nietzsche, que en 1844 escribió una frase que ha sido muy popular, ¿no? Él dijo: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros le hemos matado. Él dijo así, ¿no? Imagínense eso. Obviamente este era un hombre ateo y con esta frase lo que quería decir es que Dios solamente existe en la imaginación del hombre, que nosotros lo hemos creído, ¿cierto? Nosotros lo hemos creado en nuestra imaginación. Y que si dejamos de creer en Dios, pues ¿qué hacemos? Según él, lo matamos, dice, ¿cierto? Si Dios es solo producto de la imaginación del hombre, si dejamos de imaginarnos a Dios y de pensar en Dios, pues sencillamente lo matamos. Es lo que quería decir este hombre, ¿no? Y es interesante porque ese concepto del ateísmo fue llamado o conocido como el conocimiento feliz, así le llamaban, el conocimiento feliz, porque supuestamente liberaba al hombre de Dios. Imagínense, ese pensamiento, eso de quitar a Dios de la mente, libera al hombre de Dios, es lo que decían estos caballeros, ¿no? Ahora, imagínense la necedad. Ellos prácticamente decían: si quitamos a Dios de nuestro pensamiento, pues ya no tendremos que darle cuentas, ya no tendremos que ir a su tribunal. Y ese pensamiento, mis hermanos, es tan tonto como el pensamiento de aquel que no quiere pagar el recibo del agua y para no pagarlo lo rompe, ¿cierto? No es muy sabio, ¿no creen ustedes? Que la cuenta no se cancela, o sea, sigue ahí. Y lo que hace este hombre estos hombres hacen es pensar de esa manera. Ahora, ese pensamiento, aunque suena tan absurdo, se volvió tan popular que se metió en el corazón de muchas generaciones, que marcó la forma de pensar de gran parte de la cultura que nosotros tenemos hoy en día. Así se piensa. Es más, este hombre es tenido como un hombre sabio, ¿cierto? Y mucho de lo que les enseñan a nuestros jóvenes tiene que ver con eso, con esa filosofía, con esa manera de pensar. Y eso es tremendo, ¿no? Corrientes filosóficas como el nihilismo, que rechaza todos los principios religiosos y morales, pues abundan en nuestro tiempo, ¿no? Ya muchas de las nuevas generaciones no quieren ni creer en Dios, ni conocer a Dios, no quieren ir a la iglesia, sencillamente eso es así. Y parte es toda esta filosofía. La historia no comenzó hoy, no comenzó hace 10 años ni hace 100. La historia ha estado ahí presente y a través de la historia el hombre ha moldeado su pensamiento a través de filosofías y esta es una de ellas. El peligro de tratar de quitar a Dios, incluso lo vio el mismo Nietzsche, es que cuando quitamos a Dios de la ecuación, sin Él no hay una razón real de la existencia humana. No hay una razón real de la existencia humana. Quitamos a Dios, que es el creador, el soberano, el que nos hizo con un propósito, y no queda propósito. No hay propósito, no hay sentido de vida. Ahora,
En eso se basa la filosofía moderna y el nihilismo, que tiene gran parte del pensamiento moderno, y es la creencia de que la vida no tiene sentido. La vida no tiene sentido, dice el nihilismo. Y que si usted quiere que la vida tenga sentido, pues déselo usted mismo, ¿no? Usted mismo dele algún sentido a la vida, ya que ella no lo tiene, dice el mundo ateo prácticamente. Y en eso se basa el pensamiento de muchos hoy. Entonces tenemos gente tratando de darle sentido a la vida, ya sea en el placer, a través de las drogas, de los viajes, de las fiestas, de todo esto, pero en realidad nada de eso llena el corazón del hombre. Otros tratan de darle sentido a través de los logros académicos, de la riqueza material, ¿cierto? De muchas carreras, de estudiar muchas carreras, de todo esto, pero eso también es vano. Como nos enseña Eclesiastés, la vida debajo del cielo sin Dios es una completa vanidad, ¿no? Es vanidad. El hombre pensó que quitando a Dios, su verdad y su justicia absoluta, y tratando de evadir su responsabilidad ante el juez supremo, sería más feliz. Por eso le llamaba el conocimiento feliz. Sin embargo, eso ha sido todo lo contrario. A pesar de las drogas que hoy en día se consumen a diestra y a siniestra con licencia muchas veces del gobierno, a pesar de los conciertos de libertinaje sexual, de toda esta euforia del mundo, nunca antes como en este tiempo el mundo estuvo sumido en tanta tristeza y angustia como en este momento. Imagínense. Se supone que era la hora feliz en donde todos iban a disfrutar de la vida sin Dios, pero lo que ha sido es una razón de angustia, de tristeza, de depresión, porque en realidad sin Dios la vida no tiene sentido. Y esta semana precisamente se celebró el Día Mundial de la Depresión, de la prevención del suicidio. Si ustedes vieron, como el martes, el miércoles era ese día en todo el mundo, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y según los más recientes datos, el suicidio es responsable de más de 800,000 muertes al año. Eso equivale a un suicidio cada 40 segundos. Cada 40 segundos. El mundo se fue por el ateísmo, por el nihilismo, por todas estas corrientes. ¿Y ahora es la hora feliz? Es la pregunta. ¿Es el momento feliz o es el momento sin propósito? Es la realidad, mis hermanos. Lo que el pecador necesita no es huir de su responsabilidad, sino venir a Dios en arrepentimiento. Desde Génesis debió haber sido así. Desde el principio, desde que Adán cayó, debió haber sido así. Pero el hombre lo que hizo fue correr, huir de Dios, alejarse de Dios. Y hoy la palabra que hoy el Señor nos tiene nos va a hablar acerca de esta realidad. Continuamos nosotros con este estudio precioso de Nehemías, que tenemos un lema que es: Jesucristo edifica su iglesia a través de la iglesia. Y esta es la novena enseñanza de esta serie, que se titula ¿Condenados o justificados? ¿Condenados o justificados? Es la pregunta de hoy. Vamos a estar estudiando Nehemías capítulo 3, versículos 31 y 32. Nehemías capítulo 3, versículos 31 y 32. Dice la palabra del Señor: Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la salida de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Amén. Esos dos textos vamos a estar estudiando hoy, y ustedes se han podido dar cuenta que hemos estado avanzando por esta historia de Nehemías, que ha sido llamado por Dios prácticamente a través de las noticias que recibe de su pueblo, ¿cierto? Y él siente ese llamado de Dios de ir y hacer algo, lo intenta y Dios le bendice, ¿no? Dios le ayuda, le apareja todo. Y él termina yendo a Jerusalén a reconstruir las murallas de la ciudad, porque la ciudad estaba en gran afrenta por causa de que no había murallas, ¿no? Este hombre va y empieza a reconstruir, y hemos visto cómo él reconstruye el muro con sus puertas. Dijimos que las puertas son importantes porque son parte de la necesidad, de la dinámica diaria de una ciudad.
Y estamos precisamente viendo esas puertas. Y como estamos hablando de la iglesia, como el Señor nos ha estado hablando acerca de la iglesia a través de este libro, pues estamos viendo algunos elementos de la iglesia que son necesarios restaurar o mantener dentro de la congregación, cuidar, ¿cierto? Porque son importantes, ¿no? Hemos ya visto 10 puertas y hoy, si el Señor nos permite, terminaremos viendo las 2 últimas y terminaremos volviendo a la primera con la que comenzamos, porque así lo hace el texto, ¿no? Entonces vamos a comenzar hoy con la primera puerta que nos nombran aquí en nuestro recorrido que estamos haciendo por las puertas. La primera puerta que se nombra aquí en este versículo es la puerta del juicio, la puerta del juicio. Y esta puerta era muy importante en la ciudad, porque era la puerta de la evaluación o la inspección. Y por eso también era conocida así, la puerta de la inspección. En otras versiones, o tal vez en otros versículos se le conozca así como la puerta de la inspección. Y por ella pasaban todas las personas que requerían ser evaluadas o inspeccionadas por las autoridades. Por ejemplo, las personas que llegaban de otra tierra, ¿no? Que eran extranjeros, pues tenían que pasar por esa puerta, ¿cierto? Para ser revisados por la autoridad, ¿no? Digámoslo así, que esta puerta funcionaba como lo que es en Colombia el Centro Nacional de Migración, ¿no? Que es esa entidad que se encarga de revisar el ingreso y la salida de los extranjeros. Era algo así, obviamente en una dimensión más pequeña, pero lo que se hacía allí es vigilar que no entrara, por ejemplo, alguien que venía con un propósito negativo, malo, ¿cierto? Pero también pasaban por allí, por esa puerta, los guerreros que volvían de la batalla. Cuando volvían de la batalla, ahí también eran inspeccionados. Era por esa puerta que pasaban revista a las tropas que volvían de la guerra y se les daba la bienvenida y se les reconocía la labor a las tropas, ¿cierto? Era por esa puerta. Y al parecer también era allí donde eran llevados los acusados para ser juzgados. Ustedes recordarán que los ancianos de la ciudad juzgaban a los acusados en las puertas de la ciudad. ¿Sí recuerdan? Lo hemos leído en la Biblia cuando vemos historia bíblica, pues vemos que allí se nombran los ancianos yendo a la puerta a juzgar. Parece ser que era también esta puerta. En esa puerta era donde se juzgaba a los acusados por un parámetro que era la ley de Dios, ¿no? A través de la ley de Dios eran juzgadas las personas allí, y en esa puerta también era donde los guardas, las personas que cuidaban la ciudad, los atalayas, se presentaban para recibir órdenes y dar un reporte de su servicio, ¿no? A la autoridad. Entonces allí llegaban y decían, bueno, hoy nos fue bien, hicimos esto, aquello, ¿cierto? Cuidamos y pasaron estas cosas. Allí se pasaba revista de todo eso. Entonces miren por qué era la puerta de inspección o la puerta de juicio, ¿cierto? Tenía mucho que ver con eso, con juicio, con inspección. Ahora, ¿quiénes restauraron esta puerta? El texto nos habla de Malquías, hijo del platero. Obviamente, como ya hemos visto, no fue él solo, ¿cierto? Él era, digámoslo así, el líder bajo cuyo mando se construyó ese tramo. ¿Qué hicieron estos hombres que trabajaron en esta parte del muro? Dice el texto que restauraron hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, hasta la sala de la esquina. Entonces notemos que esa puerta tampoco fue destruida, ¿no? Lo único que se reconstruyó fue el tramo del muro que la sostenía, ¿no? Tampoco fue destruida. Prácticamente, viendo nosotros esta muralla, cuando vino la guerra y tumbaron las murallas, atacaron por una parte de la ciudad, derribaron esas partes con puertas y todo, pero como que la parte de atrás quedó un poco más guardada. También derribaron los muros, pero las puertas quedaron buenas, ¿no? Y eso es lo que hemos visto a través del recorrido que hemos hecho. Ahora la pregunta es, ¿qué elemento importante de la vida de la iglesia nos recuerda la puerta del juicio? Pues esa puerta nos recuerda la responsabilidad que todos los creyentes tenemos de dar cuentas de nuestra vida, ¿no? Entonces muchas de las cosas que hacemos en la congregación responden a esa realidad.
Esa es otra situación que nos molesta, lo que hablamos ahorita, la soberanía de Dios nos molesta. Nosotros no quisiéramos que nadie nos pidiera cuenta, ¿no creen? Nosotros quisiéramos como que vivimos y que nadie se meta, que nadie nos diga cómo tenemos que vivir ni nada de esto. Pero el Evangelio dice todo lo contrario. La Biblia nos muestra que todos nosotros dependemos de Dios y tenemos que dar cuenta de nuestros actos, ¿no? Damos cuenta de nuestra vida, por ejemplo, cuando hacemos parte de la membresía de una iglesia local, ¿cierto? Cuando hacemos parte de la membresía, estamos diciendo, yo soy cristiano y estoy dando cuenta de mi vida, ¿no? Al congregarnos públicamente estamos dando cuenta de nuestra vida. Cuando participamos, por ejemplo, del bautismo, estamos haciendo una confesión pública de fe con testigos. Para eso son los testigos, ¿no? Que son los demás miembros de la congregación, de la iglesia, y están... Y uno lo que está dando un testimonio público, está dando cuentas, ¿cierto? Está diciendo, yo creo en Cristo y me voy a someter a lo que Él dice. Esta es parte del juramento que hacemos cuando nos bautizamos. Entonces miren cómo sí damos cuenta. Damos cuenta cuando nos casamos, por ejemplo. ¿Sí? Miren que en la iglesia no es que yo vivo con esta persona ya, sino que yo me uno a esa persona en matrimonio, lo hago públicamente diciendo, yo no estoy con nadie más sino con esta persona. Esta persona es mi esposa y con esta persona voy a vivir el resto de mi vida, ¿cierto? Entonces es un testimonio público. En la iglesia nos la pasamos dando cuentas de nuestros actos, diciendo cómo estamos, mostrando nuestra vida. Nuestra vida es pública. Pablo dijo que nuestra vida es como cartas abiertas, leída ¿por quiénes? Por todos los hombres, dice, ¿cierto? Todos los hombres. No somos un misterio, ¿no? Somos James Bond, ¿no? No nos podemos camuflar como si fuéramos del mundo y por dentro ser cristianos, no. Nosotros somos libros abiertos, leídos por todos los hombres. Cualquiera puede mirar quién es mi esposa y es público, ¿cierto? Cualquiera puede ver que yo hice una profesión de fe y hice un bautismo aquí, en este lugar. Hay un acta que dice que lo hice. Entonces miren cómo es parte de la vida cristiana el dar cuenta, ¿no? La vida del creyente es una carta abierta, dijo el apóstol Pablo. Pero esta puerta también nos habla de muchas otras cosas y yo quiero enfatizar en algo diferente porque sencillamente esto lo vimos cuando vimos la puerta del muladar. Vimos el tema de la autoridad y cómo nosotros nos sujetamos a la autoridad, pero esta puerta también nos habla o nos recuerda de una de las doctrinas más temidas y rechazadas por el hombre pecador, que es la doctrina del juicio final, donde finalmente tendremos que ¿qué? Dar cuentas, ¿cierto? Esta vez, obviamente, cuando demos cuentas en el juicio, ya va a ser delante de ¿quién? De Dios. Entonces, como vimos en la introducción, desde el primer pecado del hombre, lo que hace ante esa situación, ante la realidad de su pecado, el hombre es huir, ¿no? El hombre no quiere ser juzgado y prefiere negar a Dios, prefiere decir Dios no existe, punto, ¿cierto? Pero la Biblia desde el principio nos advierte que ese día llegará el día del juicio. Todos los que estamos aquí estaremos en ese tribunal, ¿cierto? Pero la Biblia no escatima espacio para hablarnos del juicio. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor habla del día grande, temible, poderoso. La Biblia nos muestra que eso va a ser así. Y al igual que en la puerta del juicio, en el juicio final, vamos a compadecer ante una autoridad. Pero esta vez no ante cualquier autoridad, sino ante la autoridad de Dios, del Dios soberano. Apocalipsis 20:11 dice la palabra del Señor. Apocalipsis 20:11. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora imagínense ustedes, cuando una persona va a comparecer ante una autoridad, se pone nerviosa, ¿no les ha pasado? Uno se pone nervioso, aunque uno no debe nada, ¿cierto? Pero uno se pone nervioso cuando está ante una autoridad. Y más si sabe que algo no está en orden, ¿no? Por ejemplo, una persona que va en su vehículo y lo para un policía de tránsito, inmediatamente lo que hace el cerebro es revisar todo, ¿no? Tengo el SOA, tengo esto, tengo aquello, las llantas están lisas o están así, porque sabe que cualquiera de esas cosas le va a sacar una buena cantidad de dinero en la multa, ¿no? Entonces,
Esa situación es así, esa es la realidad. Ahora, imagínense ustedes estar delante de Dios, ¿no? Ustedes se han puesto a pensar. Estar delante de Dios, nosotros los hombres, pecadores. Imagínense ustedes estar delante de la autoridad suprema, del Dios que nos creó, del Dios Santo. Cuando alguien va a estar delante de Dios, ¿cómo se sentirá? ¿Qué se sentirá estar delante de Dios? ¿Ustedes se han puesto a pensar? ¿Cómo será estar delante del Santo, del Justo, del que nos conoce completamente, del que entiende nuestros pensamientos, nuestros deseos, que son pecaminosos muchas veces? ¿Cómo será aquel que nos vio en todos los momentos, incluso cuando nadie nos veía? ¿Cómo será estar delante de Dios? Debe ser terrible, ¿cierto? Y el profeta Isaías nos da una pequeña idea de lo que es estar delante de Dios. Isaías 6, versículos 1. Lo vamos a leer hasta el 5. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5 dice: En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Miren, los serafines que están delante de Dios se cubren ante la presencia de Dios. Imagínense la santidad de Dios, ¿no? Dice, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Cómo suena esta escena? Terrorífica, ¿no creen ustedes? Todo está temblando, los ángeles están allí cubriendo sus rostros, están clamando: Santo, Santo, Santo. Los quiciales de las puertas tiemblan, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice Isaías? Dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Esta fue una visión, no fue que Isaías estaba realmente, literalmente delante de Dios, fue una visión. ¿Para qué será estar delante de Dios? Debe ser tremendo. Isaías dijo: estoy muerto. El apóstol Juan, en su visión de Apocalipsis, dice que cuando él vio al Señor Jesucristo, cayó como muerto, ¿cierto? ¿Cómo será estar delante de la deidad, del Dios Todopoderoso, del Creador? Todos los hombres compadeceremos ante esa autoridad suprema. Así lo dice la Escritura. Y no nos vamos a salvar negando a Dios, no nos vamos a salvar de ese día. No vamos a podernos librar negando a Dios. Todos los hombres compadeceremos ante ese tribunal. Y el día del juicio, al igual que en la puerta del juicio, va a haber un parámetro de justicia por el cual seremos juzgados. Y no va a ser nuestro criterio, no va a ser nuestro criterio, no va a ser qué le pareció a usted su vida, ¿cierto? No va a ser nuestro criterio, no va a ser el criterio del mundo, porque el mundo avala muchas cosas que están mal. No va a ser la psicología del humanismo, no va a ser el criterio de las mayorías, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese criterio o ese parámetro por el cual seremos juzgados? En el juicio seremos juzgados por la santa y perfecta ley de Dios, por la ley de Dios, que es santa y perfecta. Ustedes recuerdan el Salmo 19, versículos 7 al 10, se los leo, y yo quiero que pongamos atención a la descripción de lo que es la palabra de Dios, a lo que dice ese texto que es la palabra de Dios. Dice: la ley de Jehová es perfecta, ¿cierto? ¿Es qué? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos, dice, todos justos, y deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Mis hermanos, la ley de Dios es todo lo que dice este texto. Es todo lo que dice este texto. Es pura, es santa, es perfecta. El sistema de este mundo pretende quitar la ley de Dios de la tierra, pero si pudiera lograrlo, cosa que no puede, solo quedaría el caos, ¿no creen ustedes? Miren, para las filosofías que quieren quitar a Dios y quieren quitar la ley, si quitamos a Dios y a la ley, sencillamente queda el caos.
Pregunta, ¿a quién enviamos a la cárcel? Si no hay ley. ¿A quién enviamos a la cárcel si no hay Dios, si no hay justicia absoluta? ¿A quién? De aquí a mañana, a cómo va el mundo, van a decir que el robo también es un oficio, es un trabajo, que por qué no dejan trabajar, ¿cierto? ¿A cómo vamos? Yo creo que en el futuro será así, ¿cierto? Dirán, ¿pero qué tiene contra los ladrones? Gente esforzada, madrugan, algunos madrugan más que otras personas. Son juiciosos, constantes, ¿cierto? Se acordarán de mí cuando empiecen a decir eso. Ya están queriendo legalizar la pedofilia. Esa es la realidad. Si quitamos a Dios, si quitamos la ley, esto va a ser un caos. Va a ser un caos, es la realidad. Mis hermanos, aunque el mundo quiera quitar la ley de Dios prevalece. Está escrita en el corazón del hombre como su conciencia. Y al final, mis hermanos, todos los hombres serán juzgados por los estándares de la ley de Dios. Así lo enseña la palabra. Al igual que en la puerta del juicio, el día del juicio se va a formular cargos y va a haber pruebas en contra de los pecadores, que son los libros, ¿no? Apocalipsis 20:12, mire lo que dice acerca de ese juicio. Apocalipsis 20:12. Dice la palabra, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces miren lo interesante, todo lo que hacemos los hombres, sea bueno o sea malo, está siendo registrado y está quedando escrito como un testimonio irrefutable delante de Dios. ¿Cómo son esos libros? No sabemos cómo serán. Si es un libro digital o de papel, ¿cómo será? No sabemos. Pero está siendo escrito todo lo que nosotros hacemos. El día del juicio dice que los libros serán abiertos. Mis hermanos, la iglesia debe predicar, enseñar y vivir consciente de ese juicio. Debemos vivir conscientes de ese juicio. Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 nos habla de que es un tema central en nuestro evangelismo. Dice el texto, Hechos 17, 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Mis hermanos, el juicio es ante el cual nosotros debemos vivir todo el tiempo, sabiendo que viene un juicio. Y también debe ser nuestra predicación. Nosotros debemos saber que hay un juicio y enseñarle a la gente que hay un día de juicio. Eso es la puerta del juicio. Nos recuerda esa realidad. Tenemos que dar cuentas como creyentes, pero sobre todo tenemos todos los hombres que dar cuenta el día del juicio. La segunda puerta que veremos hoy, que no se nombra en esta descripción del capítulo 3, pero que también era parte importante de la ciudad, era la puerta de la cárcel. No está ahí en el texto, pero la vamos a nombrar porque hace parte del muro y aparece en otros textos en Nehemías. Esta era una de las puertas internas del muro y no la encontramos en este capítulo dentro del cual Nehemías está mostrando la restauración. No sabemos por qué, no sabemos la razón, pero se cree que muy probablemente no fue destruida, lo que les decía. La invasión comenzó de una parte del muro, se destruyó todas las primeras partes del muro, incluyendo puertas. Más hacia el fondo ya se destruyeron los muros, pero las puertas quedaron intactas. Y al parecer esta sección del muro y de la puerta no fue afectada. Entonces por eso no se nombra allí. Sin embargo, sabemos que hacía parte del muro, porque dentro del libro de Nehemías se menciona en el Nehemías 12:39. Miren lo que dice ese texto. Nehemías 12:39. Allí se nos habla de esta puerta de la cárcel. Dice la palabra: y desde la puerta de Efraín, que vimos hace 8 días, hasta la puerta vieja y la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta, ¿de qué? De la cárcel, ¿cierto? Se detuvieron en la puerta de la cárcel. Esta era otra de las 12 puertas.
que se nombra en Nehemías. Y esa puerta quedaba cerca de la puerta del juicio. Y era, como su nombre lo indica, la que daba ¿a dónde? A la cárcel, ¿cierto? Era la que daba a la cárcel. Cuando un acusado era sometido a juicio y se le comprobaba su delito, era transportado por esa puerta a prisión para recibir su justo castigo. Esa era la misión de esa puerta. Y muchos asocian la cárcel con algo negativo, ¿no? Con la maldad, con lo malo, ¿cierto? Pero en realidad, mis hermanos, una cárcel para una ciudad es algo positivo. Una cárcel para una ciudad era algo positivo. ¿Por qué? Porque es en ese lugar donde se hace justicia. Si no hay cárcel, pues no se puede hacer justicia. Así que era importante. Era el lugar donde se castigaba el crimen, la maldad. Algunos en su humanismo dicen que se deberían construir más escuelas y menos cárceles. Y eso suena bonito, ¿no creen? Más escuelas, menos cárceles. Pero esa es una idea errónea, mis hermanos, que pretende culpar a la falta de estudio como la razón de que hayan cárceles. ¿Será eso cierto? ¿Será la falta de estudio lo que hace que la gente robe? Yo les pregunto, ¿quién roba más en nuestro país? ¿El que tiene educación o el que no tiene? El que tiene. El que tiene. Los más educados son los que más roban. Esa es la realidad, ¿sí o no? Así que si fuera falta de educación, pues no nos robarían sino el pobre. Pero la realidad es que hace poco, por ejemplo, se robaron 46.800 millones de pesos. El gobierno, personas del gobierno estudiados con máster, con doctorados y con todo esto. Entonces la pregunta es, ¿lo que le falta al hombre es estudio? Bachillerato, primaria, universidad. No estoy diciendo que sea malo, pero digo, ¿será eso la solución para que el hombre deje de hacer lo malo? Si construimos más universidades y colegios, ¿se soluciona el asunto y ya no hay que construir cárceles? ¿Qué creen ustedes? No. Es una idea totalmente contraria a la realidad que estamos viendo en nuestro país, ¿cierto? Y en el mundo. Mis hermanos, el crimen y el robo no es precisamente por falta de estudio, es porque el hombre es pecador. El hombre es pecador con o sin dinero. El hombre es pecador con o sin estudio. El hombre es pecador. Y eso no lo cura el estudio. Solamente puede limpiar un corazón Dios y su evangelio, ¿cierto? Nada más. Solo Dios y su evangelio. Claro que se necesitan las escuelas, pero en este mundo caído también son necesarias las cárceles, mis hermanos. Inevitablemente, ¿no creen ustedes? Son inevitables, es parte de la realidad que tenemos porque es lo que hay, ¿cierto? Somos pecadores y es la realidad. El crimen, el engaño, el robo, la injusticia, toda esa violencia, dijo el Señor Jesucristo, que sale ¿de dónde? Del corazón del hombre, pecador. Si no hay un cambio en el corazón del hombre, no importa cuánto estudie, ¿cierto? Tiene que haber salvación. Así que como todas las puertas de la ciudad, esta que la dejaron de última, también era importante, ¿o no? Claro, dentro de la dinámica de la ciudad y de lo que necesitaba una ciudad, también era importante, era necesario que hubiese una puerta de la cárcel, era importante, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué elemento importante de la vida de la iglesia nos recuerda esta puerta de la cárcel? Pues esta puerta nos habla de justicia, mis hermanos. De justicia. Nos recuerda la realidad del castigo por el pecado. Es la realidad. El pecado trae castigo. Por eso si usted ve a un hermano que está todavía en algún pecado, él no está aprovechando, ¿no? Él no está disfrutando del pecado, no. Él está mal y va a sufrir las consecuencias, ¿cierto? Va a sufrir la disciplina. Toda esa es la realidad. Él no tiene ninguna ventaja sobre usted. Usted la tiene porque usted no está caminando en ese pecado. Lo que usted debe hacer es ayudar a ese hermano que está mal. Esa es la realidad. Mis hermanos, la disciplina es una realidad en la iglesia porque aún entre los creyentes hay pecado. Y es importante. Pero cuando hablamos de la puerta del muladar, ya vimos la disciplina, ¿cierto? Ya hablamos de la disciplina. Sin embargo, hay otro aspecto importante que nos recuerda esta puerta, que es el castigo eterno. Ya no el castigo aquí en la congregación o la disciplina, sino también el castigo eterno.
que es parte de la doctrina sana de la iglesia, ¿no? El castigo eterno, la condenación de los pecadores. La puerta anterior nos recordaba el día del juicio. Todos los hombres compadeceremos delante del trono de Dios. Y después de examinadas las pruebas, todos van a recibir un veredicto, ¿cierto? Después, como en todo juicio, ¿cierto? Se muestran las pruebas, después de mostrar las pruebas, pues va a haber un veredicto. Solo hay dos posibilidades. ¿Cuáles son? Una de ellas, que la persona sea culpable, ¿cierto? Una de ellas, que sea culpable, la otra inocente. Ahora, yo le invito a que piensen por un momento en esa situación. El Señor está sentado en su trono. Pronuncia su nombre. No sé si será para que pase al frente o desde ahí, no sé cómo va a ser, ¿cierto? Pero va a pronunciar su nombre. Va a poner todas las pruebas delante de todo el pecado que usted cometió. Un libro que detalla todas las buenas y las malas obras. Aquellas que nadie vio, que solo usted conoce. Todo, aún sus palabras. Recuerda que Jesús dijo que por toda palabra ociosa darán cuenta del hombre delante del juicio. Miren, el juicio de Dios lo hace uno consciente de la pecaminosidad y de lo terrible que es la pecaminosidad humana, ¿no? Delante del trono de Dios, aún las palabras, dijo Jesús, van a ser contadas allí. Ahora, usted va a ser juzgado por la perfecta ley de Dios. Dice el criterio divino, dice que si violo un pequeño precepto de la ley de Dios, ¿qué pasa? Soy culpable. Soy culpable de la violación de la ley. La ley es como una cadena. Cada mandamiento es como un eslabón de la cadena. Si usted corta un solo eslabón, pues la cadena se destruye, se daña, ¿no? Ya no está completa. Y eso es la ley. ¿Cuál cree que será el veredicto si se le juzga por sus obras? ¿Cuál cree que será el veredicto? ¿Será que ese día se va a decir, le felicito, ¿cierto? Pasó, es usted la persona más responsable, honesta, servicial, buen siervo, de todo, siga? No, de hecho la Biblia nos da un veredicto anticipado en Romanos capítulo 3, versículo 23, mire lo que dice, Romanos 3, 23. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí ya está el veredicto, ¿no? Aquí nos lo ponen por anticipado. ¿Cuántos salieron pecadores en ese juicio? Todos. ¿Y cuál es el resultado? Están destituidos de la gloria de Dios. Y así como los hombres juzgados en la puerta del juicio, que resultan culpables, eran llevados a la cárcel, a la puerta de la cárcel, ¿recuerdan? Los que salgan culpables el día del juicio final irán a la condenación eterna. Así lo dice la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 25:41, se los leo, dice, entonces dirán también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así dice la Biblia. Ahora, por la dureza del corazón, muchos hombres toman como un asunto sin importancia sus pecados, ¿no? Sí, como que yo peco y ya no pasa nada. Eso tampoco es exagerado. Hay gente que le dice a uno así, ay, tampoco le ponga tanta tiza a eso. Hoy en día eso es normal, ¿cierto? Así dice la gente. Como que el pecado no importa, como que no molesten tanto que eso no importa, ¿no? Pero la verdad es que nuestros pecados contra Dios son tan graves, mis hermanos, que el castigo apropiado para esa infamia que cometemos delante de Dios es el castigo ¿qué? Eterno. Miren que no es por 6 meses, por 1 año, no, es el castigo eterno. No es como algunos quieren creer que las almas de los malvados serán completamente destruidas o dejarán de existir en el juicio final. Eso no es así, así no dice la Biblia, ¿cierto? Eso puede que suene como mejor, pero la realidad es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que después del juicio los culpables irán al castigo y sufrimiento ¿qué? Eterno. Así dice la Biblia. Y aquí yo quisiera que viéramos lo que la Biblia dice de aquellos que recibirán condenación, porque prácticamente podemos hablar de 2 clases de personas. El rebelde pecador y el pecador hipócrita. Hay 2 que se nombran allí en la Biblia.
¿Cómo es la cosa? El rebelde pecador es el que se rebela contra Dios, ¿no? Contra su ley, el que dice yo no creo en Dios, no creo en la justicia absoluta de Dios, no creo en la verdad absoluta de Dios. Ese es un rebelde que dice no creo en nada de eso. No me sujeto a la ley de Dios, no me sujeto al señorío de Cristo, nunca me meteré a una de esas iglesias, todo lo que sabe decir el pecador rebelde, ¿cierto? A esa clase de pecadores, de personas pues que no se avergüenzan de su manera de vivir contra Dios, pues abiertamente la Biblia dice que van a ser condenados en el juicio. Si esa persona permanece así, va a ser condenada en el juicio. Pero la Biblia también habla de los pecadores hipócritas, que son esos que al igual que los rebeldes también aman el pecado, no están dispuestos a someterse al señorío de Cristo, no están de acuerdo con la moral absoluta, con la verdad absoluta, pero son religiosos. Entonces les gusta escuchar acerca de Dios, algunos de otros dioses, pero otros del Dios verdadero, de Jesucristo, ¿cierto? Y ya sea por tratar de acallar sus conciencias o por quedar bien con los demás, pero estas personas aparentan piedad y el hipócrita se hace miembro de una iglesia, aparenta un cristianismo que no tiene, hace parte de una congregación, pero en realidad no teme a Dios, no ama la iglesia. Algunos vienen de visita de vez en cuando a la congregación, otros en cambio se involucran harto y llegan a ser incluso líderes, pero no son sinceros, como Judas. ¿Recuerdan? Judas llegó a ser un apóstol, ¿cierto? Pero no era un hombre sincero. Dice la Biblia que por debajo de cuerda el hombre se robaba, lo pusieron en las ofrendas justo, pusieron a Judas en las ofrendas, y Judas se sacaba el dinerito, ¿cierto? Este hombre nunca, no fue que al final se torció, es que este hombre nunca estuvo derecho, nunca estuvo bien, era un hipócrita. El hipócrita no teme a Dios, pero parece que temiera. Se parece tanto a un cristiano verdadero que no es fácil diferenciar entre el que es real y el que es el hipócrita. Es muy parecido. Por eso Jesús lo comparó con el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña ustedes lo ven y es igualito. Y el Señor dijo, no arranques la cizaña porque terminamos arrancando es el trigo, ¿cierto? Y eso nos debe dar sabiduría, no es tan fácil. Hay gente que es muy religiosa y dice, el pastor, ¿por qué no saca este o por qué no saca aquel? Como si eso fuera así nomás, ¿cierto? Pues si empezamos a sacar pecadores quedamos, no creo ni yo, mis hermanos. Entonces, no, la Biblia dice que Dios hará un juicio en el cual separará lo uno de lo otro, dice. La Biblia no nos llama a estar buscando quién es hipócrita. Muchos saldrán solamente en el día del juicio, ¿cierto? Otros irán saliendo, como dice también la Escritura, por pruebas, ¿cierto? Porque la dificultad muestra realmente lo que hay en nuestro corazón, o por mucha bendición, mucha abundancia de cosas, ¿no? Dice que otra cosa que apaga la semilla en el hipócrita es cuando tiene tanto que las cosas de este mundo lo terminan apartando, ¿no? Entonces, sea por una o por otra va a salir, y si no, dice la Biblia que en el día del juicio va a salir. No necesitamos estar mirando a ver quién es hipócrita para sacarlo, ¿cierto? Nuestra labor no es esa. Nuestra labor es enseñar, predicar, corregir e incluso disciplinar, pero no estamos buscando al hipócrita. Más bien la Biblia, como decíamos ahorita, es el espejo por el cual todos deberíamos mirarnos, ¿cierto? Y mirar nuestro propio corazón. El Señor nos habla de este tema no es para que estemos mirando a nuestro alrededor, a ver dónde encontramos al hipócrita, sino para que nos miremos al espejo de su palabra y nos cuidemos de no llegar a ser nosotros uno de ellos, ¿cierto? Esto es para usted, para usted que hoy está delante de la palabra. Y en este sentido, yo no les quiero engañar, mis hermanos. Usted no es salvo porque crea que lo es. Ojo, usted no es salvo porque crea que lo es. Usted es salvo por la gracia y puede tener seguridad de salvación si ha creído en Jesucristo. ¿Se ha creído en quién? En Jesucristo. Nosotros no somos salvos porque creemos que lo somos. Somos salvos porque hemos creído en quién? En Jesucristo. En Jesucristo que se entregó en la cruz como nuestro Salvador, que dio su vida en la cruz en pago de nuestros pecados, y también como Señor que ha comprado nuestra vida a precio de sangre. Mire, en la cruz ocurrieron esas dos cosas. Una, usted fue justificado, pero otra, usted fue comprado. Es decir, ¿usted es propiedad de quién? De Jesucristo. Propiedad de Jesucristo, Él lo compró. Si usted cree en el Señor
Y el Salvador, pues entonces usted es salvo, ¿cierto? Puede estar seguro, tranquilo. Mateo 7, 21 y 22, miren lo que dice ese texto. Mateo 7, 21, vamos a leerlo hasta el 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Aquí hay alguien que tiene una profesión de fe, que dice, Jesús es mi Señor, pero que es un hacedor de maldad. No hay realmente una vida de Dios en él. Lo que Jesús está diciendo aquí no es que las obras son mérito para salvación, sino que la verdadera salvación por fe produce frutos de buenas obras. Y en ausencia de los frutos, pues no hay vida, ¿cierto? Si una persona profesa a Jesús como Señor, pero no le teme, no le obedece, no le honra con su vida, pues tiene que examinar su corazón, porque lo más probable es que no sea un creyente, que sea una profesión de fe falsa. Y si ese es su caso, y Dios le está redarguyendo hoy en su corazón, yo le invito a que se arrepienta de sus pecados realmente, de su hipocresía, de su religiosismo falso, y a que en realidad ponga su fe en Jesucristo como el Salvador, que dio su vida en la cruz en pago de sus pecados, pero que también como Señor le ha comprado con precio de sangre. Mis hermanos, la puerta de la cárcel nos recuerda el castigo eterno de Dios para el pecador sin Cristo. Pero nuestro texto no termina así. Nuestro texto no termina con la 12ª puerta, sino que hay una última puerta que se nombra en el versículo 32. Miremos ese versículo. Dice Nehemías 3:32. Dice, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. La última puerta que se nombra es la primera que se nombró. ¿Cuál? La puerta de las ovejas. Esa es la última con la que se termina este estudio, que es la primera puerta, pero que en el texto la repiten, es decir, la nombran otra vez. Y yo quiero nombrarla otra vez, porque la muralla termina donde empieza. La puerta de las ovejas, como ya vimos, estaba colocada cerca del templo y se usaba para meter las ovejas a la ciudad y llevarlas al templo para el sacrificio. De aquí nos habla del tramo final del muro que llegaba a esa puerta, ¿cierto? Estábamos dándole la vuelta a la muralla y ya faltaba solamente el pedazo del muro que llega a la puerta de las ovejas, y ya con eso termina esa descripción. Y aquí nos están hablando, o estamos terminando este relato de la reconstrucción, pudiendo ver que prácticamente todos hicieron parte de esa obra, ¿no? Aquí hablan de personas que hicieron esa obra. ¿Quiénes fueron? Ese último pedacito, ¿quiénes lo reconstruyeron? Los plateros y los comerciantes. Mis hermanos, personas que no tenían nada que ver con la construcción, ¿cierto? Pero que también se prestaron para ese servicio, porque era necesario. Eso es maravilloso cuando todos nos involucramos en la obra y todos hacemos, ¿cierto? No sacamos la excusa de que, es que pastor, yo no puedo porque a mí me da pena, ¿cierto? No, decimos, sí, a mí me da pena, pero lo voy a hacer porque soy parte de la congregación, tengo parte en este muro. No hay obstáculo, mis hermanos, ni dificultad para el que verdaderamente quiera hacer la voluntad de Dios. Ahora, como ya vimos, la puerta de las ovejas tenía que ver con el sacrificio en el templo y con toda la dinámica del templo que nos habla del Evangelio. Recuerdan que ya dijimos que esa puerta nos habla del Evangelio. El mismo Jesús toma esta puerta para hablar de sí mismo y de su obra en Juan 19, cuando dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y él dice textualmente, en unos versículos antes decía, yo soy la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. El Evangelio de Cristo es la puerta por la que entramos a salvación. La puerta de la cárcel, dijimos que la Biblia, en la Biblia dan una sentencia previa en la puerta del juicio que lleva a la cárcel a aquellos que son culpables.
Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si lo tomamos solo por las obras, pues diríamos que todos iríamos a la cárcel, al infierno, ¿cierto? Todos nos perderíamos por nuestras obras. Pero el apóstol Pablo nos afirma un versículo después, en el versículo 24, Romanos 3:24 al 26, él dice estas palabras hermosas, Romanos 3:24 al 26, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren, Pablo lo dice. Primero dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Pero luego él dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Gratuitamente para nosotros. No quiere decir que no costó la salvación. La salvación sí le costó, pero no a nosotros. ¿A quién? A Cristo. Cristo pagó, Él fue el que derramó su sangre. Pero para nosotros es gratuita mediante la redención de Cristo. Y eso es maravilloso. Con su muerte en la cruz, mis hermanos, Jesucristo pagó la deuda que teníamos delante de la justicia de Dios. De tal manera que aunque es real que se podría demostrar que nosotros pecamos el día del juicio, también es real que alguien ya pagó. ¿Sí o no? Ya alguien pagó. Eso decía la canción, una de las canciones que cantamos hoy. Decía que el Señor muestra sus manos ensangrentadas, ¿cierto? Él muestra que Él ya pagó. Esas manos ensangrentadas es, Cristo ya pagó. Debía ser derramada la sangre y Cristo ya la derramó. Mis hermanos, la única forma de que un hombre salga bien librado del juicio de Dios es por la obra de Jesucristo. Es por la obra de Jesucristo, no hay más. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Miren lo que dice ese texto. Este es el texto que habla del día del juicio. Y aquí se habla del día del juicio como si ya hubiera pasado, ¿no? Porque lo que es Apocalipsis es una visión de lo que va a pasar. Y mire lo que dice Apocalipsis 20:15. Dice la palabra del Señor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese libro de la vida es el libro donde están inscritos los nombres de aquellos que han creído en Cristo. Los nombres de aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, por la soberana gracia de Dios. Por eso nadie es salvo por ningún otro medio, religión, obra o persona, sino solamente por la obra de Cristo el mediador. La Biblia dice que hay solo un mediador entre Dios y los hombres. No hay otro Dios, no hay otro medio por el cual se puedan salvar, solamente Cristo. Cristo es el único camino al Padre. La obra de Cristo en la cruz nos da plena confianza, mis hermanos. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se puede tener seguridad de salvación? ¿Qué creen ustedes? Claro, si hemos puesto nuestra fe en Jesús, nosotros podemos descansar en Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Aquí estamos porque Él nos ha dicho. ¿Estamos haciendo su voluntad porque Él es nuestro Señor? Sí, pecamos como dice Juan. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Quédese así, tranquilo, sigan lo mismo. ¿Sí? No, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Jesús le dijo a la mujer que fue hallada en adulterio. El adulterio es uno de los pecados que más daño causa, porque causa daño no solamente a la persona que lo practica, sino a su familia, a sus hijos, a su esposa. Y es particular que el Evangelio muestra que le traen a una mujer encontrada en adulterio. Uno de los pecados más ofensivos que podían tener en ese tiempo, más escandalosos. Y Jesús dice a esta mujer, le dice, ni yo te condeno. ¿Pero qué más le dice? ¿Hasta ahí llega? Le dice, vete y no peques más. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Y es la gracia de nuestro Señor. Nos salva no solamente de la condenación eterna, sino del pecado del cual éramos esclavos. Si usted está en Cristo, es nueva criatura. Y eso es maravilloso. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, es cierto, nosotros fallamos.
Nosotros todavía somos pecadores, pero pecadores de Cristo, pecadores en Cristo, ¿cierto? Pecadores del Señor, que nos ha redimido, que nos ha dado poder para vivir una vida de santidad. La gracia no es la licencia para pecar, sino es el poder para vivir una vida en libertad. Esa es la realidad. Es el poder para vivir una vida en libertad. Ahora, yo les pregunto, entonces las obras del cristiano, buenas y malas, ¿ya no cuentan? Miren lo interesante. Si nosotros seremos salvos por la obra de Cristo, si no vamos a ser condenados por nuestras obras, porque Cristo ya pagó. La pregunta es, ¿nuestras obras cuentan o no cuentan? ¿Qué creen ustedes? ¿Para qué cuentan? ¿Para qué cuentan? Porque no es para salvación, ¿cierto? La Biblia sí habla, sí, efectivamente la Biblia sí habla de que sí cuentan, pero es de una manera diferente. Claro que sí, los cristianos también estaremos ante el tribunal de Cristo, dice la Biblia, ¿cierto? Como la puerta del juicio, también tendremos que pasar como los soldados le pasaban revista en la puerta del juicio. Así también nosotros, los cristianos, los que somos del ejército de Dios, también nos pasarán revista. Segunda a los Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren esto tan interesante. Sea bueno o sea malo. Y aquí está hablando de los cristianos. Notemos que en el texto Pablo se incluye. Dice, todos compadeceremos y vamos a responder por nuestras obras, sean buenas o sean malas. El don de la gracia de Dios en la salvación nos libra de la perdición, ¿cierto? Nos libra de la condenación, pero no nos libra de nuestra responsabilidad delante de Dios. Todos los cristianos también debemos rendir cuentas de la manera en que vivimos. Miren lo interesante. También rendiremos cuentas de la manera en que vivimos. Se recompensará nuestras obras. Miren que nos tendrán en cuenta para recompensa. Igual que el ejército que tenía que pasar por la puerta del juicio. Ellos los iban a recompensar por su labor en el ejército. Les iban a dar conforme a sus obras. Y así dice en Corintios. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. También hay un galardón, como en la puerta del juicio. Se recompensarán nuestras buenas obras y nuestras malas obras. ¿Cómo será eso? Pues la Biblia no da muchas explicaciones acerca de eso. Muchos lo que hacen es especular. Y usted puede escuchar a un maestro especular una hora, pero como es especulación, pues no sabemos si será o no será. Pero lo que sí sabemos, lo que sí se nos dice, lo que sí queda claro es que nuestras obras sí importan para el día del juicio final. Y sí va a haber recompensa por lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo, ¿cierto? La salvación es eterna, nosotros tenemos salvación de parte de Dios, pero va a haber una recompensa, dice la Biblia, ¿cierto? Y todos los creyentes pasaremos como los soldados por la puerta del juicio y recibiremos recompensa. Mis hermanos, esto nos debe motivar, ¿no creen ustedes? Esto nos debe hablar a nuestro corazón, porque nuestras acciones sí cuentan. No podemos ser injustos con nuestro prójimo, mis hermanos. No podemos olvidar que nosotros también tendremos que dar cuenta de lo que Dios ha puesto en nuestras manos como administradores de los dones de Dios, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa. La Biblia dice que también nosotros tenemos que responder. Somos mayordomos, tendremos que estar delante de nuestro Señor y Él nos pedirá cuenta, ¿cierto? Mis hermanos, eso debe llenar nuestro corazón de ánimo para trabajar también por la obra. Porque seguramente nos van a preguntar por nuestra parte. Hoy dijimos que somos embajadores del Señor y que tenemos un mensaje, un ministerio. ¿Cuál es el ministerio? ¿Recuerdan? De la reconciliación. También se nos llamará cuentas por eso. Estamos haciendo nuestro trabajo, estamos discipulando, evangelizando. Mis hermanos, sí, es cierto que ya no nos vamos a perder, pero también vamos a tener que darle cuentas al Señor. Él pasará revista. Mis hermanos, la pregunta es, ¿estamos haciendo nuestra parte en la obra del Señor? ¿Estamos haciendo nuestra parte? ¿Cómo será el día que entremos por esa puerta? La puerta de las ovejas nos recuerda que solamente en Cristo tenemos salvación.
Solamente en Cristo tenemos salvación. Y que debemos ser diligentes en nuestros deberes porque el Señor recompensará a sus siervos. El Señor recompensará a sus siervos, es lo que dice la palabra. Así que yo quisiera terminar, mis hermanos, esta parte, resumiendo todo lo que hemos visto en 5 punticos para que no nos vayamos sin este resumen que nos aclara un poco todo lo que hoy nos mostró el Señor a través de estas puertas. Primero, escuchen este pequeño resumen. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y todos los hombres compareceremos delante del trono de Dios. Eso es así. Segundo, el parámetro de justicia por el cual seremos juzgados no va a ser nuestro criterio, ni el criterio del mundo, ni de la psicología del humanismo, ni de las mayorías. En el día del juicio seremos juzgados por la santa y perfecta ley del Dios soberano. Tercero, el día del juicio se expondrán las obras de los hombres como pruebas en su contra y serán condenados al castigo eterno los pecadores, tanto los hombres que se rebelan contra Dios, su verdad y su justicia, como los hipócritas religiosos que profesan una fe que no tienen porque no se someten al señorío de Cristo. Cuarto, aunque en realidad todos los hombres pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, Jesucristo fue a la cruz como sustituto por el pecado, de tal manera que todo aquel que se arrepiente y cree en Jesucristo como Salvador y Señor, tiene vida eterna, dice la Biblia. Y quinto, aunque la salvación es solo por gracia, las obras del creyente son importantes, pues al final daremos cuentas al Señor y seremos recompensados por ellas, y por eso nos llama a ser diligentes en nuestros deberes delante de Dios. Amén. Mis hermanos, la pregunta para cerrar esta enseñanza es la siguiente. El día del juicio viene, todos compadeceremos ante el tribunal del Señor. ¿Cuál será el veredicto para tu vida? ¿Condenado por tus pecados o justificado por la obra de Cristo? Eso solo lo sabe el Señor y nosotros mismos, ¿cierto? Eso solo lo sabe el Señor y nosotros mismos. El espejo de la palabra hoy nos habla y tenemos que mirar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra realidad. Amén. Vamos a terminar, les invito a que se pongan sobre sus pies. Y vamos a terminar este tiempo orando al Señor que nos ayude. Si usted hoy, el Señor le ha redarguido, ponga su fe en Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados y crea en Él no solamente como aquel que le puede salvar del juicio, sino también de sus pecados, como el Señor de su vida. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu bendita palabra, Señor. Agradecer este mensaje, Señor, por el cual nos reiteras que la salvación es solo por gracia, por Cristo. Señor, ayúdanos. Señor, a ser reales, a ser auténticos. Tu palabra misma nos amonesta una y otra vez. Nos dice que debemos nosotros ser sinceros en nuestra profesión, en nuestra vida. Ayúdanos. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu pueblo. Ayúdanos a ser reales. Hombres y mujeres de Dios que viven para ti, para tu gloria, porque han sido salvos por gracia, por la gracia de nuestro Cristo, que es Salvador, pero también Señor. Ayúdanos, Señor, Padre. Ayúdanos a estar delante de ti como siervos, como hijos. No queremos tratar de diluir la realidad. No queremos tratar de suavizar nuestra conciencia. Queremos hoy delante de ti reconocer que solamente hay salvación por tu gracia, que nosotros somos pecadores, que hemos hecho lo malo, que si fuera el día del juicio y nos pusieran delante de ti por nuestras obras, pues obviamente saldríamos culpables, pero que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, que hemos puesto la fe en el glorioso Cristo que dio su vida en la cruz, y que por esa obra perfecta nosotros tenemos la plenitud de la vida eterna. Tenemos la certeza, la seguridad de la salvación. Gracias por tu amado Hijo. Gracias por la obra en la cruz. Ayúdanos a producir frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos a producir frutos, Señor, que abunden para vida eterna. Ayúdanos que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo así. Nos encuentres trabajando como siervos, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Padre, permítenos, Señor, poder hacer lo que debemos, Señor, como cristianos, aquello a lo que tú nos has llamado. Muchas gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra y por la fe que nos has dado en Cristo.
Y gracias porque en medio de todas las cosas tú perseveras en medio de tu pueblo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.